Entonces, el libro de Éxodo, capítulo 1, veíamos antes de entrar al texto en sí, vamos a hacer una manera de repaso, ¿no? Veíamos cómo es que ciertamente se había cumplido lo que Dios le había dicho a Abraham, a Jacob, y mismo José también sabía esto, de que el pueblo iba a estar en Egipto por 400 años, ¿no? Entonces, un poco más, un poco menos, es 430 años aproximadamente que el pueblo de Israel estuvo bajo el gobierno egipcio, ¿no? Pero había ahí un detalle, ¿no? Dice que entraron 70 personas, pero para estos 400 años que han pasado, ya no son 70 personas, sino que se estaban multiplicando en gran manera, ¿no? Y al estar multiplicándose en gran manera, esto preocupó al faraón, ¿no? Y este faraón dice, no conocía de Dios, es decir, no conocía de José, no conocía lo que José había hecho 400 años atrás para preservar ese reinado, ¿no? Para preservar a la humanidad de aquel entonces, y desconocía todo lo que Dios había hecho a través de José. Entonces, este faraón, en su propia sabiduría, dice, actuemos sabiamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a tener un trato hostil, un trato severo, un trato duro para con los del pueblo de Israel, ¿no? Que se encontraban, y comienzan a ponerle cargas sobre cargas y comienzan a oprimirlos para ver si así de alguna manera, ¿qué se puede decir, no? Retener este crecimiento, ¿no? De esta nación. Pero mientras más duro, dice, era el trato, más y más crecían, más y más se multiplicaban, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el favor de Dios para con su pueblo, cómo es que Dios está sacando adelante, ¿no? Que a pesar de la opresión que había, el pueblo crecía, dice. ¿Y qué decíamos de todo esto? Muchas veces eso ocurre en nuestra vida. Mientras más tribulación haya, mientras más eh, presión haya, mientras más pruebas hayas, el propósito de parte de Dios por el cual Él permite este tipo de opresión en nuestras vidas es para que nuestra fe sea afianzada en Él. Es para que se evidencie en nuestra fe que es más excelente que el oro, dice. Si el mismo oro muchas veces es probado por fuego, ¿cuánto no nuestra fe, que es más excelente que el oro, también va a ser probado por fuego? Y el libro de Santiago dice que cuando nuestra fe sea probado por fuego, va a producir en nosotros paciencia, va a producir en nosotros resistencia, y la resistencia va a producir hombres cabales y completos, ¿no? Entonces, toda prueba en el pueblo de Israel, toda prueba, algunas veces ellos sufrieron consecuencias de su pecado, pero en otras ocasiones ellos fueron sometidos a prueba. Y en esta ocasión vemos un sometimiento a prueba por 400 años. Pero en medio de eso vemos la mano de Dios preservando su pueblo. ¿Por qué? Decíamos también un enfoque general de todo esto que está ocurriendo es de que el enemigo siempre ha querido detener el avance de los planes de Dios, ¿no? El enemigo, desde el Génesis vemos que mete su cola donde no debe, ¿no? Y había una promesa en Génesis 3:15, ¿no? Donde dice que de la simiente la mujer aplastará la simiente de la serpiente en la cabeza, es decir, lo va a derrotar, ¿no? Esta es una profecía, se lo conoce como el protoevangelio, ¿no? Refiriéndose a que en el futuro iba a venir Jesucristo, quien iba a derrotar a la serpiente, ¿no? Y Dios en el capítulo 12 a Abraham le dijo, ¿no? En tu simiente, en tus lomos, ¿no? Serán benditas todas las naciones. Entonces lo que aquí vemos con el faraón, todo esto, no tanto es el faraón, sino es el maligno que está detrás de faraón queriendo detener el avance, los planes de Dios, ¿no? Y en eso nos habíamos quedado, en que este pueblo cada vez crecía más, se fortalecía más, se multiplicaba más. Entonces, hoy vamos a continuar Éxodo capítulo 1 del verso 15 en adelante, ¿sí? Me acompañan a leer estos versículos, de 15 en adelante. Miren lo que dice el verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, entonces, que viva. Entonces,
el faraón no se cruzó de brazos al ver que este pueblo de pronto seguía creciendo a pesar de la dureza del trato que ellos tenían para con ellos, sino que ahora idea otro plan. Y su otro plan nuevamente vemos que está haciendo, queriendo exterminar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él dice, ¿no? Habla a las parteras, y aquí pone el nombre de dos mujeres, Cifra y Fúa, ¿no? Se cree que no necesariamente eran las únicas parteras, ellas no eran las únicas parteras en el pueblo hebreo, porque para este entonces ya eran miles, ¿no? Entonces, eran miles de personas y es algo ilógico pensar que dos mujeres van a ser de partera en toda la nación, ¿no? Entonces se cree que probablemente habían más parteras, ¿no? Pero ellas de alguna manera eran como las representativas, ¿no? Algunos dicen que incluso podrían ser como que las encargadas de las parteras, ¿no? Entonces, es como hoy en día, ¿no? Que si de pronto hablamos de que hay un representante de los médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces ellas eran las encargadas de las parteras y bueno, por eso es que ellos tuvieron comunicación con el faraón, ¿no? Así nada más nadie hablaba con el faraón. Entonces el faraón se dirige a ellas, a estas dos mujeres, y les da una misión, ¿no? Les dice de que cuando atiendan o asistan a las mujeres hebreas en los partos, ellos que vean, ¿no? Ni bien el bebé ha nacido, si es varón, lo matan. Y si es mujer, bueno, preservan su vida, ¿no? Entonces ya te imaginas la matanza que se iba a dar, ¿no? Entonces, ¿qué sentido trae esto de querer matar a los varones y no a las mujeres? Definitivamente, siempre en la cultura judía, en aquel entonces, el varón era sinónimo de fortaleza, era sinónimo de cabeza de hogar, cabeza de familia, era sinónimo de fuerza. Entonces, un varón formaba por lo general una familia, ¿no? Entonces, pero era bien difícil que una mujer por sí sola forme una familia, ¿no? Entonces, desde aquel entonces, en ese contexto, el varón como que tenía ese lugar, ¿no? Entonces, indicaba poderío. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo hebreo justamente estaban en un auge, ¿no? Estaban creciendo cada vez más y de lo que él está queriendo exterminar es a los varones para que no se sigan reproduciendo, ¿no? Y al final sabía que a las mujeres podía seguir sometiéndolas bajo fuerza y es más, si no se seguían reproduciendo, que eso es lo que a él le preocupaba, definitivamente iba a exterminar de alguna manera o iba a detener el crecimiento de la nación de Israel, ¿no? Pero, interesantemente, ¿cuál era la promesa que Dios hizo a Abraham? Que él iba a tener una nación grande, o sea, todo lo contrario, ¿no? El faraón estaba apuntando a que esta nación no crezca, pero Dios había determinado, no solo en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, de que esta nación iba a salir una gran nación de Israel. Entonces son ideas que están contrapuestas, ¿no? Pero no solamente es que de pronto el faraón no conocía a José. Recordemos que por detrás de todas estas decisiones del faraón hay un verdadero enemigo que está influenciando todo esto. Hay un verdadero enemigo que está tratando de detener el crecimiento de esta nación porque de esta nación iba a salir el Mesías, ¿no? Entonces, ¿y quién es ese enemigo? El mismo, ¿no? El que tiene colas, el diablo, si queremos decirlo. Quizás te gusta decirle Satanás o Satán, ¿no? Lucifer. Pero era ese el enemigo que está queriendo detener también, ¿no? Por algo, entonces el enemigo estaba queriendo detener, de alguna manera exterminar la simiente, ¿no? Que más adelante iba a venir y lo iba a derrotar. Por algo Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y podemos ver que esto se aplica también a aquel entonces. La lucha no es que nada más del faraón con el pueblo, la lucha en sí es de Satanás que está queriendo detener los planes de Dios o distorsionar los planes de Dios o ser tropiezo en los planes de Dios. Y esto no se dio solamente aquí, aún cuando nació Jesús, me adelanto un poco, recordemos un poco, en Mateo 2:16 dice que cuando nació Jesús hubo un emperador llamado Herodes. Dice que al darse cuenta Herodes, Mateo 2:16 dice, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años
para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Entonces, aún en los tiempos de Jesús, cuando ya Jesús había nacido, hubo un hombre llamado Herodes que trató de exterminar también a los bebés recién nacidos o a los menores de 2 años. Entonces, detrás de Herodes también nuevamente vemos a Satanás tratando de intervenir y de querer malograr los planes de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que se está dando aquí. Cuando entendemos que eso es lo que se está dando aquí, vamos a entender por qué es que Dios va a estar en todo momento protegiendo a su pueblo. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, que no es una lucha entre Faraón e Israel, sino es que Dios sacando adelante su plan y Satanás tratando de malograr los planes, ¿no? Mira lo que dice el verso 17, ¿qué sucedió? Pero las parteras que recibieron esta orden, ¿no? Que acabamos de mencionar, pero las parteras, dice, temieron a Dios. No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Sino que las parteras que tenían esta misión de parte del faraón, de parte del rey de Egipto, de exterminar a los bebés recién nacidos varones, ellos dicen, no contaban con la astucia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De pronto Satanás no contaba con algo. Que estas mujeres representativas de las parteras, ¿qué es lo que te sucedía con ellos? Temían a Dios, tenían un temor a Dios, tenían una reverencia a Dios, creían en Dios. Podríamos decir en nuestros términos, eran creyentes, que estaban dispuestos a obedecer a Dios primero antes que al faraón. Y vamos a ver cómo esta actitud, esta característica, cuando el ser humano está dispuesto a obedecer primero a Dios y antes que a los hombres, antes que a las autoridades incluso, las cosas cambian. Pero pastor, entonces usted no está diciendo que está bien desobedecer a las autoridades, porque Romanos 13:1 dice, algunos se lo han aprendido de memoria, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, dice. De modo que si se oponen a la autoridad y a lo establecido por Dios, dice, y a lo establecido por Dios resiste, dice. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ciertamente el libro de Romanos nos exhorta a que nos sometamos a las autoridades, que esas autoridades, dice, han sido establecidas por Dios. Dios ha permitido que las autoridades que tenemos de alguna otra manera estén en el gobierno. Dios también permitió que de alguna manera este faraón esté legislando aquel entonces. Por más cruel que parezca su ordenanza, su edicto, Dios permitió. Pero aquí hay un punto con estas mujeres. Ciertamente nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades siempre y cuando no se contradiga abiertamente o bíblicamente con el mandato divino. Hay un mandato divino en este punto. No matarás. Pero todavía no estaba Moisés, sí, pero desde el Génesis vemos a Dios condenando la muerte, ¿no? Desde el Génesis vemos cómo es que Dios no agradó lo que hizo Caín. Desde el Génesis vemos esto. Desde el Génesis vemos cómo es que a Dios no le agradó lo que hicieron los hijos de Jacob en un lugar llamado Siquem. Desde el Génesis vemos que a Dios no le agradó lo que hicieron los hermanos de José. Entonces, desde el Génesis vemos que este mandato está en contra de Dios, el quitar la vida a alguien. Y lo que está diciendo este faraón es quítenle la vida, ¿no? Entonces está tomando la atribución de Dios. Dios es el que da, Dios es el que quita, ¿no? No podemos tomar esa atribución. Entonces, hay mandatos y principios que vienen directamente de Dios y cuando se nos demanda ir en contra de ello, desobedece a cualquier autoridad, porque antes está obedecer a Dios. No es el único ejemplo que vemos aquí. Definitivamente estas mujeres no, dice ahí mismo en el verso 17, dice, no hicieron como les mandó el rey, sino con lo contrario, ¿qué hicieron? Preservaron la vida de los niños porque temieron a Dios. Entonces, mis hermanos, debe de quedarnos claro este principio. ¿Somos llamados a obedecer y a someternos a las autoridades? Sí, siempre y cuando sus edictos, sus leyes, no vayan en contra de los principios divinos.
Y tenemos ejemplos como estos, por ejemplo, yéndonos al Nuevo Testamento, ¿no? En el libro de Hechos, ¿se acuerdan que cuando los apóstoles estaban predicando a Jesucristo, los llevaron a un lugar llamado Sanedrín, donde estaban las autoridades religiosas, y les dijeron, por favor, no prediquen más, cállense la boca, no prediquen, ¿no? ¿Y qué dijeron ellos? Hechos 4:19 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, dijeron ellos. O sea, es justo obedecerle a Dios, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o a Dios, le dijeron. Eso fue su respuesta. Más adelante de nuevo los llevaron a la cárcel y de nuevo estaban ante un Sanedrín en Hechos 5:29, los apóstoles. Y ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, es que mi jefe dijo mata. No lo hagas. Dios dice no matarás. También vemos en ejemplo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo 3 hombres amigos de Daniel, eso está en Daniel capítulo 3, lo anotas, lee todo el capítulo 3, una historia fenomenal, pero ahí hay 3 nombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ellos, dice el rey de aquel entonces, el rey Nabucodonosor, levantó una gran estatua y exigió de que se postren y adoren esta estatua, ¿no? Y ellos se resistieron. Ellos dijeron que no iban a hacerlo, ¿no? Ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Es decir, el rey les dijo, ¿se postran ante esta estatua o los mando al horno de fuego? Y ellos dijeron, no te vamos a responder sobre este asunto, así nos mandes al horno de fuego. Y ciertamente dice, los enviaron al horno de fuego, pero interesantemente cuando estos 3 hombres lo envían al horno de fuego, dice, vieron que dentro del horno había 4 personas. No habían 3, sino habían 4. Y cuando salieron del horno de fuego, dice, su ropa ni siquiera olía a quemado. Y ciertamente se sorprendió este hombre llamado Nabucodonosor y vio que ciertamente el Dios de estos hombres es poderoso para preservar sus vidas. Entonces, hay evidencias, mis hermanos, donde hombres valientes de fe se opusieron a obedecer los mandatos que van en contra de Dios. Más adelante, en el mismo libro de Daniel, el mismo Daniel también fue sometido a prueba. Por envidia, unos hombres van ante el rey Darío y le dicen, mire, rey Darío, hay que hacer un edicto donde todos los que busquen y clamen a un Dios lo hagan a través de ti, se postren ante ti, lo hagan en tu nombre. Y ciertamente se firme el edicto, dicen. Pero Daniel, que era el favorito de este rey Darío, porque tenía sabiduría de parte de Dios, no lo hizo, dice, abrió sus ventanas y él se puso a adorar a Dios. No lo hizo a través del rey Darío. Entonces vinieron los acusadores y dijeron, rey Darío, hay alguien que ha desobedecido tu edicto. ¿Quién es? Daniel. Y al rey Darío le pesó poder hacer juicio sobre Daniel, pero al final tuvo que cumplir con lo que él había firmado y lo envió a un foso, ¿no? A una fosa de los leones, ¿no? O sea, y interesantemente dice que Daniel fue lanzado a este pozo y de pronto hubo un ángel que lo libró, ¿no? Que lo libró y tapó la boca del león, ¿no? Y que cuando salió Daniel no tenía ningún rasguño. El rey Darío se admiró de esto y ciertamente, ¿no? Más bien decretó otro edicto diciendo donde todos se postren ante el Dios de Daniel, ¿no? Ante Dios Jehová, a quien nosotros creemos, ¿no? Entonces vemos evidencias donde, mis hermanos, no hay pierde cuando obedeces primero a Dios antes que las autoridades. Pero son casos donde definitivamente tiene que haber principios bíblicos directos, ¿no? Que vayan contra Dios. Amén. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Hoy en día se vienen tiempos difíciles. Cada vez se vienen tiempos difíciles. Ya existen países donde, por ejemplo, han aprobado el aborto. Ya existen países donde hablar de homosexualidad es ir en contra de las leyes. Decir que la homosexualidad es malo o es pecado está mal. Existen países donde te pueden enjuiciar por predicar o por decir que eso está mal. Nuestro país todavía no ha llegado a eso, pero ahí vemos que todo el sistema apunta a eso. Estas personas cada vez están ganando más campo a nivel mundial.
Va a haber momentos en el que de pronto a los pastores nos van a prohibir predicar ciertas cosas, donde nuestros mensajes va a tener que pasar un filtro, que si de pronto yo tengo que amoldarme al sistema, que de pronto no puedo hablar de pecado, que de pronto estoy siendo, ¿cómo lo llaman esto? Estoy haciendo discriminación de personas, que si de pronto digo que tal o cual cosa es pecado porque la Biblia lo dice. En esos momentos realmente se va a probar nuestra fe, que si realmente estamos dispuestos a obedecer a Dios o las autoridades de esta tierra. Y probablemente nos cueste cárcel. Existen países donde hay misioneros, donde están encarcelados por predicar de Cristo, porque está prohibido. Existen países en el Medio Oriente donde si te encuentran una Biblia, significa cárcel. ¿No? O sea, existen países así, porque la maldad cada vez está aumentando más. Entonces, ¿por qué les digo? Pero ante todo ello, ¿sabes qué? Obedece primero a Dios antes que las autoridades. Van a llegar tiempos difíciles, van a llegar, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí vemos dos parteras obedeciendo a Dios, pero míralo cómo es que Dios responde para con estas dos parteras que temieron a Dios antes que al faraón. Dice el verso 18 y 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y le hace pregunta, ¿no? ¿Qué han hecho? Lo que le está diciendo en otras palabras: me han desobedecido, porque la orden era clara. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que llegue la ambulancia. Digo, antes de que llegue la partera, antes de que la partera venga a ellas, ¿no? Entonces, ellas tuvieron una salida, ¿no? Algunos dicen, pero pareciera que están mintiendo. La Biblia no dice que están mintiendo. Este puede ser un hecho real, que Dios pudo haber permitido que estas mujeres hebreas den a luz justo antes de que lleguen las parteras. Dios puede hacerlo. Dios ha hecho muchas cosas a través de la historia y podía hacerlo. La Biblia no dice que estén mintiendo necesariamente, pero algunos dicen, pareciera que están mintiendo, ¿no? Lo otro también es de que, bueno, hay una orden de parte del faraón de que demos muerte al recién nacido durante el parto, si es varón. En todo caso, nosotros somos parteras, ¿saben qué? Pero vamos a llegar tarde. No puede ser, ¿no? Una manera de librarse, ¿no? No sabemos, no hay más detalles de eso, pero lo que sí vemos, no dice la Biblia que estén mintiendo, pero lo que sí vemos de que Dios va a honrar ese temor, esa valentía de desobedecer al faraón. Ahí debemos centrar nuestra mirada. Ellos desobedecieron al faraón. Mira lo que dice el verso 20. Y Dios hizo bien, ¿qué dice? A las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Mientras el faraón decía, vamos a matar, Dios decía, vamos a preservar. Mientras el faraón decía, menos hebreos, Dios decía, más hebreos. Vemos, no era una lucha solamente, por eso les decía, entre faraón y Israel. Lo que no contaba el faraón, que en medio de la ecuación estaba Dios haciendo todo esto. Era Dios el que estaba poniendo este temor en el corazón de estas mujeres, de estas parteras. Y Dios es el que va a premiar a estas mujeres, porque dice, y Dios hizo bien a las parteras. Mira lo que dice el verso 21. Y por haber, dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias, ¿ya? Dice, debido a que estas parteras temieron a Dios, tuvieron en cuenta a Dios antes que al faraón, Dios, ¿qué dice? Prosperó sus familias. Dios bendijo y Dios avaló la valentía piadosa de obedecerle a estas parteras. Y Dios es un Dios que recompensa también. Es un Dios de gracia, pero es un Dios que recompensa la valentía, la fe de los seres humanos que han decidido temerle a Él antes que a los hombres. Y Dios dice, prosperó sus familias. Dice un comentarista bíblico que esta palabra prosperó sus familias tiene mucho que ver, no necesariamente económico, sino que por lo general, por la costumbre, las parteras solían ser aquel entonces mujeres estériles que no podían tener hijos. Por eso que ellos se dedicaban a este oficio, ¿no? Entonces, cuando Dios dice prosperó sus familias, es decir, que Dios les dio la facultad de poder tener sus propios hijos. Es interesante.
Ese es un punto bien interesante, ¿no? Dice un comentarista bíblico entonces, ¿por qué? Porque prosperidad familiar muchas veces se entiende como abundancia de hijos. Hay un proverbio dice, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos, cosas de gran estima, ¿no? También dice que los hijos son como gavillas para el hombre, ¿no? Entonces, siempre va, la Biblia exalta en aquel entonces de que mientras más hijos tenías, de alguna manera eras más próspero. Entonces, cuando aquí dice prosperó sus familias, así está haciendo una referencia que probablemente le haya dado esa facultad de poder tener sus propios hijos ante una esterilidad, ¿no? Son premios que solo Dios lo puede dar, pero ¿por qué? Porque le fueron leales primero a él antes que a los hombres. A pesar de que sabían que su vida estaba en juego, porque el que estaba hablando era Faraón. Y Faraón, dentro del pueblo egipcio, tenía esa potestad de tomar la vida de los seres humanos. Recordemos que el faraón era visto como un dios en Egipto. Lo que el faraón decía, eso es lo que sucedía. Muy bien. Verso 22 dice, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Faraón en su terquedad, ¿no? En su querer, en su influencia, ya les digo, por el mismo enemigo, porque él está trabajando para el enemigo, toma medidas más radicales todavía. Ya no solamente con las parteras, sino le habla a todo su pueblo. Ahora, todo el pueblo era responsable y vigilante de qué? De echar al río a todo hijo que nazca. Algunos dicen que no necesariamente solo hebreos, sino incluso los mismos egipcios, ¿no? Bueno, no especifica, pero había una orden de parte de Faraón, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Nuevamente vemos por qué, ¿no? Los hijos, los varones eran sinónimos de fortaleza, de número, de familias, ¿no? Entonces vemos al Faraón nuevamente insistente y ahora con una decisión mucho más radical. Pero lo interesante es que este método que va a usar el Faraón, ¿ya? De matar a los niños de Israel, se va a convertir en realidad, Dios va a convertir este método del Faraón, Dios lo va a convertir en una provisión divina para sacar a su pueblo. Ese método que trazó el Faraón, Dios lo convierte en algo que va a ser de bendición para su pueblo. Y eso solo Dios lo puede hacer. Ese es nuestro Dios que ciertamente tiene todo bajo control. Y ahora sí te invito a que pasemos al capítulo 2. Mira lo que dice el capítulo 2. Dice, entonces, sucedido este edicto, entonces dice, un varón de la familia de Leví. ¿Se acuerdan un poquito de Leví? ¿Quién era Leví? ¿No? Si se acuerdan, ¿no? Uno de los que, de alguna manera, de los que también le había fallado a su padre, pero su padre dio una profecía sobre Leví de que le iba a servir, ¿no? De ahí iban a salir los que más adelante van a administrar el tabernáculo de Dios de esta tribu, ¿no? Y desde aquí vemos algo interesante de la tribu de Leví. Dice, dice, un varón de la familia de Leví, dice, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Qué interesante, de la misma tribu, ¿no? De la tribu de Leví, tomó por mujer a una hija de Leví también. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo. Yo te digo, bajo este edicto dado por el faraón, ¿quién podría querer tener hijos? O sea, definitivamente traer un hijo era como todo un reto, ¿no? Traer un hijo en este contexto donde están diciendo que si nace varón, vas a tener que tirarlo o llevarlo al río. Entonces, el que menos va a querer tener hijo y va a cruzar los dedos diciendo que salga mujercita, ¿no? Por así decirlo, porque si es varón, de nada vale. Pero, recordemos, ese es un edicto del faraón, pero había una promesa detrás de todo esto. Una promesa de Dios que de ese lugar iba a salir una nación grande. El pueblo hebreo no podía dejar de reproducirse, no podría dejar de creer en la promesa que Dios había hecho llegar a ellos, porque le dijo que de ahí iba a sacar Dios una nación grande. Entonces ellos tenían que continuar y por fe, yo digo por fe, y qué arriesgado, diría cualquiera, para tener un hijo en esas circunstancias, pero ahí estaba la fe en que Dios preserva la vida, en que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y mira lo que dice, ¿no? Y viendo, dice, ¿no? Y concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole
que era hermoso como el pastor, dice, era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, dice, ¿no? Este hijo era hermoso. Qué interesante es Moisés, ¿sabes por qué te digo? ¿Quién escribe este libro? ¿Quién escribe este libro? Moisés, ¿no es cierto? ¿Y el nacimiento de quién se está narrando? De Moisés. Entonces, definitivamente yo digo, te deja con truco. Moisés le ha puesto su toque ahí, ¿no? Dice, viendo que era hermoso. ¿Qué tal detalle, no? Yo dije, por un momento dije, Moisés sí que ahí para mí que le ha añadido, ¿no? O sea, no sé si el Señor le ha dictado eso. Pero yéndonos al libro de Hebreos, el autor de Hebreos repite lo mismo. Dice que Moisés cuando nació era hermoso. Entonces, no cabe duda, definitivamente este hombre tenía su pinta, ¿no? Era hermoso, ¿no? Pero lo interesante es no tanto en que era hermoso, no, sino lo interesante es de que aquí va a haber una pareja de creyentes de la familia Leví. Más adelante Moisés va a dar el nombre de ellos en el Éxodo 6, ya luego vamos a verlo, Éxodo 6:20, donde dice que el papá se llama Amram y la mamá se llama Jocabet. Pero aquí está hablando justo de esa pareja, de Amram y Jocabet. Tuvieron un hijo, pero lo que no contaba el faraón, el enemigo, lo que no contaba es de que estas personas también eran temerosos de Dios, también confiaban en la promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque van a hacer todo lo que esté en sus manos para preservar la vida de ese hijo. Nadie que de pronto no confíe en la promesa de Dios va así de buenas y primeras a arriesgarse a tratar de preservar la vida de un hijo, porque les podía costar la vida a ellos mismos. Pero estos hombres eran hombres llenos de fe. Y yo lo creo así, no porque te digo, bueno, yo lo creo, lo interpreto, sino porque el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 23, refiriéndose a este evento, mira lo que dice. Hebreos 11, 23, lo voy a leer, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Yo te pregunto, ¿quién tenía la fe? ¿Moisés? No. Moisés recién estaba nacido. La fe de quien está hablando el libro de Hebreos, a quienes está poniendo en la galería de la fe, junto con Abel, con Noé, con Enoc, con Abraham, con Sara, con Isaac, con Jacob, a quienes está poniendo en esa categoría, en esa galería de hombres de fe, es a los padres de Moisés. Porque dice claro el libro de Hebreos, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Entonces, los que tenían fe en Dios son los padres de Moisés. No es Moisés como tal, sino los padres de Moisés, dice, por 3 meses se escondieron porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe en Cristo, la fe en Dios quita todo temor. Esa fe, esa confianza en la promesa quita todo temor de alguna acechanza o represalia del enemigo. Y ciertamente los padres de este niño hermoso tuvieron fe y confiaron en la promesa. En esa misma promesa en la que había confiado Abel, en esa misma promesa en la que había confiado Noé, en esa misma promesa en la que había confiado Enoc, en esa misma promesa en la que había confiado Abraham, Isaac, Jacob, José, en esa misma promesa en que Dios iba a levantar su simiente y que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y esa simiente es Jesucristo. Ellos vieron a Cristo de atrás hacia adelante. Y vemos aquí nuevamente reflejado la fe de estos hombres. Por eso te decía, lo que no contaba el faraón o el enemigo es de que iba a haber una pareja de creyentes, de una pareja que tenía fe en Dios, confianza en la promesa de Dios dada al patriarca Abraham. Y tú dirás, de Abraham a este entonces han pasado regular cantidad de años. De Abraham hasta José han pasado 4 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, José. De José hasta este punto han pasado 400 años más, aproximadamente 8 generaciones. Y la promesa de Dios sigue latente. Y Dios sigue teniendo un remanente, un grupo de personas comunes como tú y como yo, que le están creyendo a su promesa. Y van a arriesgar incluso hasta su vida, que dice el libro de Hebreos, que no temieron el decreto del rey. Así que mis hermanos, nosotros tenemos una promesa, esa misma promesa de que Cristo ha entregado su vida por ti y por mí.
Cree en esa promesa a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las acechanzas, a pesar de que podría por ahí venir algún ataque del enemigo. Cree en esa promesa. Aun cuando las cosas se pongan difíciles más adelante, sigue creyendo en esa promesa. ¿Y sabes qué? Transmite esa promesa. Yo no puedo decir lo mismo de mis padres y mis abuelos, que de pronto yo aprendí la promesa de parte de ellos. Aunque de mi padre puedo decir de que él creyó en la misma promesa en quien yo creo en sus últimos días de vida. Pero sí, lo que puedo hacer de aquí en adelante es que mi hija conozca la promesa que Dios me ha dado, esa promesa de vida eterna. Y que sus hijos de mi hija y de mis hijos, mis nietos, también conozcan y digan la promesa que Dios le dio a mi abuelo Anderson. Y que mis bisnietos también sigan diciendo la promesa que Dios le dio a mi abuelo Anderson, quien creyó a Dios y sabe que tiene vida eterna. Que ellos sigan creyendo en esa promesa. Depende de ti. Transmite esa promesa y que tus hijos hereden esa promesa de que hay un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que provee. Ese Dios a quien tú adoras, transmíteselos. No sé qué será de mi hijo, si será pastor o no será pastor. Sofía no quiere, como toda madre dice, no, he sacrificado la vida de un pastor, dice, no. No sé qué será de mi hija, ella dice que ella quiere ser pastora. Yo le he dicho, no existe pastora, te voy a comprar tus ovejitas, le he dicho, para que pastees en la sierra, pero entonces quiero ser misionera, dice. No sé, le digo, no sé cuál sea la promesa particular que Dios tenga con ellos, pero si hay una promesa que Dios tiene contigo y la ha tenido conmigo, es la vida eterna. Cree en Él y aunque estés muerto, vivirás. Y en ese Dios se cree. Eso es lo que tú tienes que heredar a tus hijos. Hereda esas promesas, pero vive la promesa. Amén. Entonces, vemos cómo esta mujer, esta pareja de cristianos, por así decirlo, de creyentes, confiaron en la promesa y se atrevieron nuevamente a esconder al niño durante 3 meses. ¿Te imaginas? Para ese entonces, para el cumplimiento del edicto del faraón, había toda una serie de requisas de las casas. Y yo digo, no solamente lo ha encubierto 3 meses, ¿ah? ¿Sabes por qué? Ya es una suposición. Lo ha encubierto en realidad 12 meses. ¿Por qué por 12 meses, pastor? ¿Y los 9 de embarazo? Porque definitivamente si está embarazada, tienes que evidenciar, ¿no? Mira, es mujercita. O si no, es varón y le estoy tirando al río. Entonces, de alguna manera, son 3 meses en el que la pasaron complicado, ¿no? Sin una libertad, sino escondidos por preservar la vida. Pero estaban preservando la vida de alguien a quien Dios iba a usar para sacar a su pueblo, de Moisés. Mira lo que dice el verso 3 de este mismo capítulo. Dice, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Definitivamente no era fácil ocultar un bebé, pues. Aquel entonces las casas no eran de material noble y de pronto estaban bien contraplacados, que no salían. Imagínate el llanto de un bebé cuando están viviendo en tiendas, carpas. El llanto de un bebé es evidente, ¿no? ¿Te imaginas cómo? No había chupón, no había celular para darle y decirle, distrae de ahí, ¿no? Lo que hacen algunos padres, no había eso. Entonces es difícil realmente preservar la vida a un bebé oculto 3 meses. Por eso dice, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Entonces sucede algo interesante. Tomó una arquilla de juncos y dice, y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso dice, en un carrizal a la orilla del río. La madre hizo lo que justamente el faraón dijo, ¿no? Tírenlo al río. Pero ella tiró al río al bebé a su estilo, ¿no? A su estilo fe, ¿no? A su estilo creyente. ¿Qué hizo? No lo voy a tirar así, pues, ¿no? Y lo que hizo es, dice, tomar una arquilla, ¿no? ¿Te suena la palabra arquilla por ahí? ¿Sí? Entonces, una arquilla es diminutivo de arca. Y la palabra arca lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, el arca de Noé. Por ahí hay una pregunta capciosa, dice, ¿cuántos subieron al arca de Moisés? Yo diría 1. ¿Quién? Moisés. Por eso que su arquilla era más pequeña. Una arquilla, ¿no? O sea, tienen la misma función en realidad. El arca de Noé, Dios lo usó en su momento para traer juicio y salvación de su remanente, en su gracia. Y ahora está usando una arquilla, ¿no?
dice calafateada, nuevamente, similar a lo que nos dice en Génesis, calafateada con brea, ¿no? Entonces lo que la mujer estaba haciendo es acá colocarlo en una especie de lo que nosotros conocemos como Moisésito, ¿no? Los que han tenido bebé, quizás una especie hecha dice, de junco, una especie de barquito, si quieres llamarlo, ¿no? En nuestros términos, pero calafateada con brea para que no filtre el agua, ¿no? Para que no filtre el agua, y ahí puso al bebé. Cualquiera diría, desde una lógica humana, diría, ese bebé no va a sobrevivir, ¿no? Ni a balas, ¿no? O sea, estás echando al agua a un bebé, lo único que está haciendo quizás es preservar su vida unos días más, ¿no? Cualquier escéptico como nosotros podríamos decir, ¿no? No, ¿de dónde vas a pensar? Y mínimo, tal vez no muere ahogado, pero muere de hambre, ¿no? Porque estás echando a un niño al agua de 3 meses, definitivamente. Pero esta mujer, esto que parece a veces un esfuerzo innecesario quizás para el mundo, Dios va a usar esto poderosamente. Y a veces tenemos que hacer ese tipo de esfuerzos que a nuestra lógica humana parece innecesario o poco relevante. No creo que pueda hacer mucho haciendo esto. La mujer pudo haber pensado de muchas maneras. Bueno, para que no sufra, ¿no? Para que no muera ahogado. Bueno, si muere, que muere de hambre. No creo que haya sido la motivación de esta mujer. La motivación de esta mujer es de que preservó por 3 meses, lo pone en una arquilla, en un moisecito, que lo conocemos nosotros, en una especie de barquito, porque ella tenía la fe en que Dios iba a preservar la vida de este bebé. Recordemos, el libro de Hebreos lo está catalogando como, dice, está en la galería de la fe esta persona, esta mujer, Jocabet y su esposo Amram, están en la galería de la fe. Ellos creyeron a la promesa de Dios. Y en base a esa promesa, ellos están confiando en la promesa de Dios que Dios hizo a Abraham 8 generaciones atrás. Hicieron su arca pequeña y lo pusieron al bebé sobre esa arca, ante las amenazas de un mundo muy hostil de aquel entonces, que era el imperio egipcio. Similar a lo que ocurrió con el arca de Noé. Un mundo muy hostil, donde Noé de pronto construía un arca y venían y se burlaban, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Para qué fabricas eso? Probablemente en esta mujer, cuando hace esto, también muchos, o podrían venir pensamientos como diciendo, ¿qué estás haciendo? Ese bebé va a morir, pero ellos confiaban en lo que Dios había prometido, que iba a preservar la vida. Mira lo que dice el verso 4, dice, y una hermana suya, y a ellos lo colocan sobre el agua, verso 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos, dice. Más adelante vamos a saber que esta hermana se está refiriendo a la hermana de Moisés, es decir, esta mujer, esta pareja tenían su hijo, una hija y un hijo, ¿no? Aarón y María, ¿no? Esta hermana viene a ser María, o Miriam también lo llama la Biblia. Entonces dice, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía al bebé en la arquilla, ¿no? Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando abrió y vio al niño, ¿cómo era el niño? Hermoso, ¿no? Ya lo hemos visto, dice ahí la Biblia que era hermoso. Y he aquí que el niño lloraba, era un hermoso llorón. Dice, y teniendo compasión de él, dice, dijo, de los niños de los hebreos es este. De primeras nada más, la hija del faraón identificó que este niño llorón y hermoso era hebreo. O sea, sabía que era hebreo. Pero tú dices, uno dice, ¿qué tal coincidencia, no? O sea, lo pone en una arquilla, esto parece de película, ¿no? O sea, esto, en realidad, a lo que el mundo lo puede llamar coincidencia, realmente es un plan maestro de parte de Dios. Dios estaba entretejiendo su plan. Sabía lo que iba a hacer con Moisés. O sea, es Dios el que está detrás de todo esto. Pero te decía, lo que el faraón no contaba, que en esta lucha contra el pueblo de Israel, dentro de la ecuación estaba Dios en todo momento. Por eso que cuando el faraón decía matar, Dios decía preservar vidas, ¿no? Cuando el faraón quería exterminar, Dios estaba preservando vidas, usando personas comunes, como 2 parteras que le creyeron y le temieron, como una pareja de creyentes que creyeron en la promesa antes que en el edicto del rey,
Y Dios siempre va a usar así personas comunes, personas corrientes, si queremos decirlo, a los ojos del mundo, para sacar adelante sus planes. Una de esas personas puede ser tú, mi hermano. Y quizás tú dices, pero esto que voy a hacer parece innecesario, no creo que cause tanto efecto. Recuerda, en las manos de Dios, Dios lo puede usar para bendecir vidas. Esta acción de estas parteras, de esta mujer y su esposo, esta acción Dios ahora lo va a usar para dar libertad a su pueblo. Incluso Dios en su soberanía está usando a la hija del mismo enemigo, del faraón. El faraón, sin darse cuenta, va a terminar manteniendo a ese hombre que en algún momento va a sacar a todo ese pueblo de Egipto. Entonces, eso solo lo puede hacer Dios, no es coincidencia. Y si le queremos dar un nombre, es diosidencia, ¿no? Entonces, es algo armado por Dios, es orquestado por Dios. Entonces, Dios tenía todo preparado, todo detalladamente para poder sacar a su pueblo. Primero, para poder sacar a Moisés de las aguas. ¿Te das cuenta? Pero más adelante, años más adelante, para poder sacar su pueblo de Egipto. Dios tenía preparado todo esto. Y el verso 7, mira lo que nos dice. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿quién hermana? María, ¿no? La que estaba ahí de curiosa, ¿no? Dice, María, dijo a Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Pero interesante de esta hermana, dice, se atrevió a hablar con la hija del Faraón, ¿no? O sea, por ahí podríamos decir, la hermana voy a decir, ¿me hará caso o no me hará caso? Tal vez a mí también me matan al ver que han querido preservar la vida de un niño, pero esta hermana se atrevió a abrir la boca, a dirigirse a la hija de un faraón y le dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Mira lo que responde la hija del faraón, verso 8 dice, y la hija de faraón respondió, ve, entonces, dice, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Interesantemente, que esta jovencita, esta doncella, esta jovencita, la palabra doncella es jovencita, esta jovencita, ¿a quién creen que iba a llamar? A su propia mamá del niño, ¿no? A Jocabet, ¿no? Va y llama a Jocabet, y Jocabet viene. Y yo creo que cuando Jocabet viene y ve realmente cómo es que Dios sigue siendo fiel, ¿no? Cómo es que Dios ahora le va a permitir incluso a criar a su propio hijo, a ese hijo que ya estaba determinado o sentenciado a muerte, porque era una sentencia de parte del faraón, matar a todo hijo varón. Entonces ve esta mujer cómo es que Dios en su plan maestro está preservando la vida de su hijo y le va a permitir criar a su hijo. Mira lo que dice el verso 9. A la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré, y encima pagado. Tú dices, ah, qué mala madre, ¿cómo va a cobrar? Es que no podía decir, no, no te voy a cobrar, es mi hijo, porque no va a decir, pues, ¿no? O sea, definitivamente ya cogió nomás, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho con la plata? Eso sí, es una de las cosas que yo voy a preguntar cuando estemos allá. Pero el detalle está en lo siguiente, que lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y dice, y lo crió. Crió a su propio hijo. Ahora, esta mujer, ¿te acuerdan que era de la tribu de Leví? Era hebrea, era el pueblo de Dios. ¿Y cómo creen que lo crió? Si esta mujer, juntamente con su esposo, eran creyentes, por lo que hemos dicho, creyentes en Dios, creyentes en la promesa, temieron a Dios, tenían fe en Dios, el libro de Hebreos los pone en la galería de la fe porque le creyeron a Dios antes que al edicto de rey. ¿Cómo creen que crió a Moisés? Lógicamente en ese temor de Dios. Por eso que años más adelante, cuando Dios llame a Moisés, Dios le va a hablar con toda naturalidad sobre su padre Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés no va a decir, ¿y quiénes son ellos? Moisés ha sido criado en un hogar cristiano, bueno, en un hogar hebreo, ¿no? ¿No? Entonces, tenía conocimiento desde su niñez de quién era Dios, de quién era Abraham, de quién era Isaac, de quién era Jacob, de quién era José. Él sabía por qué son las 12 tribus, sabía todo eso porque fue criado por padres que confiaban en Dios y en la promesa de Dios. Entonces, eso está claro, ¿no? Entonces, por eso te vuelvo a decir, cuando veamos más adelante, te voy a decir, ¿y cómo, de dónde aprendió Moisés que existía Abraham? Todo eso, de aquí, justamente de la crianza que tuvo.
pero también vamos a ver que este Moisés luego va a pasar a ser criado por el mismo faraón, ¿no? Bajo la casa del faraón. Mira lo que dice el verso 10. Y cuando el niño creció, ¿ya? Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, dice, ¿no? La cual la prohijo. ¿Qué es prohijo? La adoptó, ¿no? La adoptó y le puso su nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, Moisés va a tener doble educación, una educación o una crianza hebrea, pero al mismo tiempo en su adolescencia, cuando es traída la hija del faraón, es adoptada por la hija del faraón y de alguna otra manera él pasa a ser un príncipe del imperio egipcio, porque viene a ser la hija del faraón, una especie de nieto del faraón. Entonces, va a ser educado bajo la sabiduría de los egipcios incluso, ¿no? Entonces, es interesante. Entonces, él va a pertenecer ahora, por adopción, va a pertenecer a la familia real, a la familia del faraón. Interesantemente, el faraón ni cuenta ni por acá que al final terminó pagando los estudios de aquel hombre a quien él mandó exterminar, juntamente con otros, por cierto, pero terminó pagando los estudios, la educación de aquel hombre que en algún momento se va a parar frente a él y le va a decir, el Dios Todopoderoso me ha ordenado a que dejes ir a su pueblo. Faraón ni por aquí. Y nuevamente vemos cómo se cumple Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y por qué te digo que Moisés va a ser preparado en la sabiduría egipcia? Porque el predicador de predicadores del libro de Hechos, capítulo 7, Esteban, lo menciona, dice, Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Lo dice Esteban, es porque es cierto, porque Esteban predicó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo está narrando esta historia. Entonces, qué interesante es ver, ¿no? ¿Qué significa Moisés? Dice Moisés, aquí la mujer dice, le puso por nombre Moisés porque lo saqué de las aguas. Y ese es el significado de Moisés. Lo saqué, significa, lo saqué. Lo saqué, lógicamente, primero a él de las aguas, pero también a cada momento que el pueblo judío ahora va a escuchar, lo saqué, lo saqué, lo saqué, o escucha Moisés, 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 el pueblo se acordará que a través de Moisés Dios sacó a su pueblo, ¿de dónde? De Egipto. No solamente sacó a Moisés de las aguas, sino que a través de este hombre Dios va a sacar a su pueblo, ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud. Entonces, qué interesante es ver esto, mis hermanos. Pero ahora tú dices, pero pastor, ya Dios lo sacó y todo eso. Interesantemente, el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, dice que Jesucristo también a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha hecho libres. Entonces, de tal manera que para nosotros, así como Moisés era para este pueblo judío aquel entonces, Jesucristo es para nosotros. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús estuvo conversando con los judíos en Juan 8:31 les dijo, Jesús dice a los judíos, le dijo, dice que habían creído en él, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y más adelante le dice que él es la verdad. Lo mismo que está ocurriendo aquí, mis hermanos, milagrosamente, cómo es que Moisés más adelante va a sacar a ese pueblo de la esclavitud del pecado, Cristo ya lo ha hecho en tu vida y lo ha hecho en mi vida. Y por cierto, Jesucristo o Jesús significa Jehová salva. Jehová salva, ¿no? Y ciertamente Dios nos ha salvado en Jesucristo. Es algo que debemos de considerarlo, ¿no? Y traer a memoria hoy. Hasta este punto nos vamos a quedar, pero como aplicación, mis hermanos, una pregunta, ¿estás confiando en la promesa de Dios y lo estás transmitiendo a tus hijos? Estas personas comunes, como las parteras, como los padres de Moisés, confiaron en la promesa de Dios. Y es más, esto es debido a que otros transmitieron esta promesa y llegó a ellos. Entonces yo te pongo un reto, como te vuelvo a decir,
transmite las promesas de Dios a tu vida, esas promesas que Dios te ha dado, te ha libertado del pecado y te ofrece la vida eterna, esa promesa transmíteselo a tus hijos y que tus hijos lo transmitan a sus nietos y que en algún momento quizás no logres conocer a tu bisnieto, tu tataranieto, tu nieto en algún momento pueda decir, todo comenzó cuando de pronto mi abuelo o mi bisabuelo escuchó el evangelio y eso lo transmitió de generación en generación. Y recuerden que en esa misma promesa en la que tú estás creyendo hoy, ellos aquí años más adelante también estén creyendo en esa misma promesa de que hay un Dios que salva, que hay un Dios que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Lo otro, tenemos que ser como Jocabet, como Cifra, como Fua, las parteras, que tuvieron su temor a Dios estuvo por encima de las represalias que podían recibir de parte del mundo, porque Egipto es un sinónimo de mundo y el faraón es un sinónimo de emperador del mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, la Biblia lo dice y es claro, y va a traer represalias muchas veces contra personas que son temerosas de Dios, pero que tu temor a Dios esté por encima de tu miedo a las represalias del enemigo, que tu temor a Dios esté por encima, y Dios en medio de ese temor, recuerda, así como trajo recompensa sobre estas dos parteras, trajo recompensa sobre la mamá de Moisés, también trae recompensa sobre tu vida. Dios va a preservar tu vida. Lo ha hecho a través de la historia, lo ha hecho a través del libro de Hechos que estamos estudiando. Dios siempre está al control. Él es el que Job dijo, ¿no? Jehová da, Jehová quita. Entonces debemos entender eso, ¿no? A veces por temor a represalias, al qué dirán, o quizás me van a chotear, me van a avergonzar, no queremos manifestar nuestro temor a Dios. Estas mujeres estuvieron dispuestos a hacer algo que pareciera para el mundo era insignificante, que para quizás innecesario. ¿Cómo crees que va a vivir ese bebé? Esta mujer estuvo dispuesto a hacer eso innecesario a los ojos del mundo y Dios lo volvió en algo muy relevante. Cuando Dios está en medio del asunto, aún las cosas irrelevantes que te puedan parecer a tu lógica humana, Dios los puede hacer poderosos. Pero será necesario que le predique a tal persona, será necesario que ayude a tal persona, tal vez que alguien más lo haga, ¿no? Tal vez no creo que cause tanto efecto. ¿Sabes qué? En las manos de Dios causa mucho efecto. Si un pan y un pescado llevado por un niño en las manos de Jesús sirvió para alimentar a más de 5,000 personas, un pequeño acto, algo que pareciera innecesario, de transmitir el Evangelio, de predicar, de dar un consejo, un mensajito, un WhatsApp, de reenviar un mensaje, puede estar salvando la vida de muchos. Aunque tú no lo creas, hay mucha gente que necesita salir de la esclavitud de su pecado. Pero a veces nosotros nos damos el lujo de decir que alguien más lo haga. Bajo estos actos de estas mujeres que estaban haciendo, lo que Dios estaba pensando a futuro y planificando a futuro es sacar a todo un pueblo, millones, de un lugar llamado Egipto. En base a estas acciones de fe que parecieran innecesarias o pequeñas a los ojos del mundo, Dios hizo su obra milagrosa. Entonces, mis hermanos, haz esas cosas que parecieran innecesarias, que parecieran pequeñas, que pueden marcar un antes y un después para una persona y esa persona hará lo mismo con otros y eso va a ser multiplicador. Alguien hizo un detalle innecesario a los ojos del mundo de invitarte a algún momento o predicarte a algún momento. Y producto de esa predicación, de ese detalle, ahora estás aquí escuchando la palabra de Dios. Alguien se atrevió en algún momento a hablarte de Dios y rompió quizás su comodidad y dijo, rompió sus temores, su vergüenza. Y por eso ahora tú estás, y ahora tú has podido ganar muchas almas más para Cristo. Dios es un Dios de milagros. Donde Él pone la mano, lo multiplica. Dios puso la mano sobre esta arquilla y mira cómo lo sacó de las aguas, algo insignificante, que más adelante va a ser algo muy significativo. Lo va a sacar de todo su pueblo de Egipto. Entonces, mis hermanos, que tu fe siempre sea hallada en alabanza en medio de las pruebas, ¿sí? Que nuestra fe sea hallada en alabanza en medio de las pruebas y que si es que se volviera a escribir un
un libro de los Hebreos capítulo 11 y hablaran sobre hombres de fe, que esté escrito tu nombre, así como fue escrito de esta pareja de esposos, ¿no? Que preservaron la vida de Moisés. Si Dios escribiera nuevamente un Hebreos 11, ¿estaría tu nombre? Que diga, por la fe, no sé, por la fe Teófilo permaneció y creyó en la promesa de Dios y le dijo no al mundo. Por la fe, Alexander estuvo dispuesto a cambiar muchas cosas en su vida y le creyó a Dios. Por la fe, Sofía se dio el atrevimiento de predicarle a sus alumnos. Por la fe. Que se llega a decir eso en algún momento. No es que te estoy diciendo vamos a escribir otra Biblia, pero que se diga eso en algún momento. Por la fe tal persona hizo tal o cual cosa, a pesar de que había represalias del enemigo. Amén. Vamos a orar. Padre